En la línea el día de hoy al ingeniero Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Y hoy, bueno, hoy vamos a aprovechar para platicar con él. Sé que en este momento pues se está trasladando, entonces doblemente le doy las gracias de poder tomar esta llamada. Y bueno, pues hoy hay dos temas que me gustaría platicar contigo, pero quiero empezar por un tema que ha generado pues mucha preocupación hasta cierto punto, que tiene que ver con el asunto de las remesas. Y es que el último reporte que ha salido, pues tuvo una reducción significativa del 12%. ¿Qué son las remesas, amigos? Pues es el dinero que mandan nuestros paisanos, nuestras paisanas, desde los Estados Unidos principalmente a México, y que no se nos olvide, gente que se tuvo que ir por lo menos a Estados Unidos o a otros países en busca de mejores oportunidades, pero ese dinero ha representado pues un ingreso importante para el gobierno, pero sobre todo para las familias. Y ahora con esta noticia, ¿cómo ves el panorama, Ramsés? Bueno, ahorita lo que hay que ver de las remesas de todo esto que estamos viendo es de acuerdo a lo que se viene de la promulgación y sobre todo de la discusión que se va a venir en pocos días por la parte de Estados Unidos en el presupuesto del 2026, el impuesto del 3.5% en remesas podría reducir aún más lo que estamos viendo hoy en día. Esto está derivado principalmente por la incertidumbre que tienen la gente que vive en Estados Unidos por las redadas que se está llevando a cabo y en donde una menor cantidad de gente está enviando una cantidad de dinero. Y con todo esto que estamos viendo, en el dado caso que ya para el 2026 se tenga y se apruebe lo del 3.5%, las remesas van a ser afectadas en gran proporción porque muchos mexicanos que no tienen papeles, como muchos de los que son residentes, pues les van a tener que cobrar este impuesto. Y esto con la incertidumbre que se tiene hoy en Estados Unidos ante las deportaciones masivas que se están dando y llevando al lugar a cabo, pues las remesas están siendo afectadas directamente. Este tema de las remesas, bueno, que por cierto, ya salió otra vez una comitiva de senadores, si no me equivoco, también en estos días va el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues para tratar de negociar. Pues es algo que afecta, por supuesto, afecta al gobierno, que no debería de ser que tenga considerado este tema como parte de un ingreso, como parte del PIB. Pero hablemos de las familias. Por ejemplo, en Quintana Roo, en el 2024, se recibieron en tema de remesas 395, un poquito más de 395 millones. Ojo, Quintana Roo es de las entidades que recibe la menor cantidad de remesas. Sin embargo, hablamos de que directamente hay muchas familias beneficiadas con estas remesas, Ramsés. Sí, y hay que dejar algo claro, las remesas no son parte del PIB. Eso, si lo confirmó el sector de Economía y todo eso, está en error, eso no es así. Las remesas son parte de las divisas. ¿Y qué es que nos afecta tener una menor cantidad de divisas? Que al haber una menor cantidad de dólares, pues el banco o las reservas que tenemos nosotros en dólares tienen que salir para compensar y mantener el tipo de cambio estable, que ahorita, por lo que hemos visto, pues se ha mantenido por arriba de lo que se ha pronosticado. El problema que tenemos, por ejemplo, en Quintana Roo, como tú bien lo comentas, es que hay una menor cantidad de remesas, pero dependemos mucho sobre todo del turismo. Claro. Y del turismo, creo que hay una gran oportunidad porque en Estados Unidos, acabo de estar revisando los últimos datos, el turismo en Estados Unidos está bajando entre un 4 y un 7% y se espera que pueda disminuir entre un 15 y un 20%. La pregunta es, toda la gente que iba a Estados Unidos, ¿a dónde va a ir ahora? Y yo creo que es una de las principales oportunidades que tiene Quintana Roo de volverse atractivo en este verano, derivado de que mucha gente no está yendo a Estados Unidos. Una, porque no sabe si le van a cancelar la visa. Dos, no se sabe cómo va a estar la incertidumbre. Y tres, hoy como estamos viendo que Estados Unidos no está permitiendo entrar mucha gente, pues va a estar muy complicado entrar y las visas ya sabemos cómo está complicado hoy para sacarlas. Y creo que tiene una gran oportunidad Quintana Roo, derivado que no recibe la mayor cantidad de visas, pero sí la mayor cantidad de turismo. Ahora Claro. que estoy viendo los datos del Banco de México, que el turismo se está incrementando en cuanto al volumen de gente que está gastando en nuestro país. Y sin duda, esta disminución de turismo, seguramente estamos hablando de mucho turismo mexicano que en estas fechas iba para los Estados Unidos. Claro, y creo que en verano yo creo que va a ser muy atractivo y esto creo que le puede ayudar mucho, sobre todo a la Ribera Maya y todo lo demás, pero pues bueno, dependerá qué tipo de paquetes pueden dar atractivos, sobre todo porque pues tú y yo todos sabemos que hoy la economía está muy lacerada, no todo el mundo tiene dinero para gastar en vacaciones, sobre todo locales, y muchos de nosotros sabemos que está muy complicado porque
aunque nos digan que vamos bien en la economía familiar no va bien. No todos tienen un buen empleo, no todos le están pagando, y todo el mundo hoy en día, si tú me platicas con la gente en la calle, no le está alcanzando el salario, muchos no tienen trabajo, y eso creo que está derivando en muchos problemas que en el corto plazo va a ser un problema. Y lo voy a decir así, andamos perdiendo mucho tiempo sobre lo que pasó en el domingo. Ya sabemos que eso iba a pasar. Ahora hay que adaptarnos y exigir a las nuevas personas que van a estar en el poder judicial, y sobre todo lo que se convenga, porque se está creando mucha incertidumbre. Y la incertidumbre se llama que Estados Unidos, en días pasados, varios congresistas están mandando cierta información de que no están muy a gusto con estos cambios que están sucediendo en el país. Y el viernes pasado se metió una ley en donde se va a crear un comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde van a supervisar a México, y esa supervisión en esa ley que dice y que reza y que está por discutirse en las próximas semanas, es que si México observa que no cumple con ciertos requerimientos y ciertas cosas, los beneficios para combatir el narcotráfico y todo lo demás no se van a dar, y es un Claro. gran problema que viene para México. Sí, claro, porque también depende de pronto, ¿no? Con estas advertencias o amenazas de que o me entregas o me das o me refuerzas o me detienes o esto, y vemos lo de las remesas, sí, es una amenaza que evidentemente, oye, incluso estamos a la espera del anuncio del incremento de aranceles en acero y aluminio del 25 al 50%, y al final pues siguen siendo situaciones y declaraciones que afectan la economía, pues sobre todo la economía de muchas familias, Ramsés. Sí, y qué bueno que comentas del acero, porque ahorita estaba revisando los datos del Banco de México. El sector manufacturero disminuyó en un 2% las exportaciones, y el sector automotriz que se manda a Estados Unidos se disminuyó un 12%. El número de empleos en el sector manufacturero se incrementó en 150,000 datos del INEGI, pero vamos a esperar que los próximos meses se contraiga, derivado que ahorita muchas de las empresas están pensando en regresar su parte de su manufactura y cierta cantidad dejar aquí en nuestro país. Entonces, yo creo que con lo que estamos observando, independientemente de lo que vimos el domingo, la inversión extranjera directa, aunque digan que aumentó, no es cierto, eso no aumentó. Se está contrayendo y mucho capital se está yendo fuera de nuestro país. Y creo que lo importante aquí es que si nos tenemos que concentrar por estados, y los estados se tienen que reagrupar, tienen que conservar a su parte de su población que es económicamente activa, y el estado depende de esta economía, porque ya lo vimos que en Hacienda está disminuyendo los ingresos de la parte petrolera, como ya lo dio el dato Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso significa que va a haber una menor cantidad que se pueda distribuir a los estados. Los estados se tienen que poner las pilas, porque si no lo hacen, no esperen el dinero de la federación que va a llegar, porque primero Claro. van a cubrir los programas sociales y todo. Y creo que, si tú me lo permites, Quintana Roo debe de reagruparse, debe de ponerse, sobre todo la parte de turismo, con la Concanaco, Coparmex, toda la parte turística y todo, juntarse, unirse y hacer una estrategia de captura de toda la población que no va a poder ir a Estados Unidos o que tiene miedo a ir, y capturar la mayor cantidad de turismo local con ciertos paquetes que puedan ser accesibles, si es que el estado de Quintana Roo quiere tener una captación este verano, porque la realidad es que el turismo local no tiene dinero. El turismo que está de fuera lo ve atractivo irse a México, pero tú ya sabes, por ejemplo, Alemania nos ha dicho que es muy complicado venir a México, porque aunque no hay guerra es el más peligroso, y muchos europeos también lo Claro, dicen claro, así. claro. Entonces, tú sabes que el turismo en Quintana Roo, mucha gente de Europa les gusta ir a Cancún, pero ahora hay que poner las cosas claras en cuanto a la seguridad que pueda tener el turismo. Hay muchas cosas que tenemos que platicar contigo. Ahorita que decías de las finanzas y de todo, me viene también el reporte del incremento de la deuda, que pasamos de 10 a 17.5 billones de dólares de deuda en la administración de López Obrador, algo que significa se está acabando el dinero, Ramsés. Sí, y esto lo vamos a ver en los próximos años, porque acuérdate que todavía se subsidia la operación del AIFA, se subsidia la operación del Tren Maya, la refinería Olmeca no está operando, Mexicana se está subsidiando, se subsidian los combustibles por parte de Pemex en la gasolina, porque es el que está absorbiendo los costos para mantenerlo a 24 pesos, se subsidia la electricidad porque se le da cierta cantidad a la Comisión Federal de Electricidad.
Y le vamos sumando todo esto y la menor entrada de divisas por parte de las remesas, la menor entrada de divisas por parte del sector manufacturero que se está contrayendo, la menor entrada de inversión extranjera directa y la salida de capitales porque no ven una captación. Yo creo que debemos ponernos a pensarlo, que el que tenga un empleo que lo cuide y el que tenga un empleo pues maximizar y ayudar a la empresa, porque la realidad, muchos vamos a tener muchos problemas en los próximos meses en cuanto a la captación de dinero para las familias. Oye, ahorita que estamos en este tema de los combustibles, ¿qué tal la crisis que en este momento tenemos también con el gas? Hay un problema, dice los gaseros, habrá un rezago y sobre todo urge un incremento. Bueno, y sobre todo, que vuelvo y repito, Quintana Roo es uno de los lugares que mayor demanda de electricidad, mayor demanda de gas licuado de petróleo necesitan por toda la característica de consumo y demanda que se tiene. Y el gas licuado de petróleo, que es una de las partes fundamentales, donde más del 80% de todo lo que es cocimiento, calentamiento de agua y todo lo que se necesita, se requiere. Y uno de los principales problemas es el transporte para que llegue al estado de Quintana Roo. Sabemos que hay plantas de distribución en Yucatán, sabemos que también hay en Quintana Roo, pero llegar a este producto para llegar y almacenarlo es uno de los principales problemas que se tienen. Entonces, otro de las características del gas licuado de petróleo es del GLP que utilizas en tu casa, no está y no radica en las plantas de distribución, radica en que las plantas de distribución que mandan a tus hogares solo llegan a una cantidad de kilómetros y el resto lo tiene que hacer un tercero. Es ahí donde empieza el problema, porque los terceros tienen que subir el tanque, ya sea a tu casa o sea un tanque estacionario o lo que sea, y es uno de los principales problemas que se van a tener hoy, sobre todo en el estado de la península de Yucatán. Oye, dicen los gaseros, necesitamos un incremento de más de 4 pesos. Me tienes congelado los precios desde octubre del 2024, pero los insumos, todo sigue subiendo, no puedo subir el gas. Si no, no va a haber, existe un riesgo de desabasto. ¿De dónde sacamos el gas que se consume en México? El 70% lo importamos, un 30% lo producen las refinerías. Wow. Con eso te lo digo todo, y nomás existe un ducto que va del estado de Tabasco a la Ciudad de México y otro ramal que está en el norte del país, pero el 80 al 90% de todo el gas licuado de petróleo se transporta por medio de ruedas, y por eso es el incremento que están solicitando, porque hay que moverlo por ruedas. El problema es que si se incrementa esa cantidad, pega directamente a la parte de la inflación, y hoy que el Banco de México quiere reducir las tasas de interés, que es lo que vimos que están pensando hacerlo, imagínate incrementar uno de los principales combustibles que consume y que se quema en este país. ¿Qué va a suceder entonces con el tema del gas? Dicen los gaseros, ya no es negocio, ya no puedo seguir distribuyendo gas a ese costo. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el panorama en este sentido? Bueno, tú has visto que hay unas plantas como estaciones de servicio que llegas con tu tanquecito y llegas y lo cargas en las motos, en los triciclos y todo eso, que llegas a veces. Se va a aumentar el riesgo de que las personas vayan y carguen en estos centros de distribución, porque lo van a poner, ya lo has visto que lo ponen en su cajuela, lo llevas en el propio triciclo, lo llevas en tu moto en la parte de atrás o en tu bicicleta, es un tanque pequeñito, y eso significa que son bombas de tiempo, que cualquier accidente que pueda ocurrir, imagínate qué catástrofe puede ocurrir en todo este sentido. Acuérdate que muchas de las gentes tienen que esperan que llegue el camión con el tanque y te hagan el cambio y todo lo respectivo. Entonces imagínate que son las gentes que te ponen con una llave y te aprietan el gas y tienen la experiencia de cómo poner un tanque de gas. Imagínate a alguien que no tenga la experiencia y conecta su tanque de gas, lo conecta mal o no le pone el jaboncito que siempre le ponemos nosotros para ver si está saliendo, no lo hace. Imagínate cualquier fuga, ¿cuántos hogares no van a estar hoy en día en un problema? Imagínate esto en la Ciudad de México, imagínate esto en Quintana Roo, Yucatán y todas estas partes, va a ser un gran problema. Oye, y que no se nos olvide, también hay huachicol de gas, también se lo están robando y también se vende de manera ilegal. Y ese es otro problema, como lo hemos visto con el combustible, con la gasolina y el diésel. Es un gran problema, y es un gran problema porque ya lo vimos ahorita en Hidalgo, si no mal recuerdo, el accidente que hubo una semana del robo de combustible que se tuvo, y hubieron las muertes de ciertas personas que están ahí. Entonces, eso, manejar combustibles no es tan fácil, no es cualquier cosa, se necesita cierta seguridad. Y vuelvo y repito, es muy problemático, y yo creo que lo que debemos de entender y sobre todo visualizar es Protección Civil tiene que hacer un programa en el dado caso que haya un desabasto, y la única forma que tú tengas de llevar
o poner el gas, tienes que tú particularmente cargarlo y conectarlo tú mismo. Entonces es un gran problema. Y vuelvo y repito, yo creo que el estado de Quintana Roo tiene muchas posibilidades, solo es ponerse de acuerdo primero en captar una mayor cantidad de turistas, siempre y cuando se pueda tener una mejor seguridad. Y segundo, lo del gas licuado que se tiene, bueno, pues hay que ver cómo se puede mejorar, sobre todo la distribución por medio de los camiones. Muy bien. De los gaseros. Pues ahí está, Ramsés, te agradezco mucho esta charla, dos temas cruciales y dos temas que al final van directo al bolsillo, a la economía de las familias en nuestro país. Ramsés Pech, muchas gracias, como siempre, señor. Gracias, que tenga una buena tarde.